Dígame. Bueno, vamos a parar un ratito. La que va a hablar se llama María Luisa Molina, más conocida como Papusa Molina, ¿no? Ella es una terapeuta mexicana de una corriente que se llama terapia colaborativa, ¿no? O también terapia postmoderna, que de alguna forma se conecta con lo que estamos viendo aquí. En todo caso, está emparentado. No es exactamente lo mismo, pero está bastante emparentado. De hecho, el próximo ciclo de Psicoterapia 2, el curso va a girar mucho en torno a ese enfoque. Y el que está abajo, Joseph Seguí, es un español, bueno, es mi amigo, pero básicamente por Facebook, todavía no lo conozco en persona, y también, ¿no?, practica este tipo de terapias. O sea, la Papusa Molina es parte de un instituto mexicano que se llama Cananquil, con K. Cananquil creo que en idioma azteca significa conversar, intercambiar puntos de vista, algo así. Y el español es parte de un grupo que se llama Humans en Red, que en catalán es algo así como Humanos en Red, ¿no? Todos son parte del mismo enfoque. Hay una red a nivel internacional de este tipo de terapias que giran en torno a centros como el Instituto Taos y el Galveston Institute de los Estados Unidos. Algunas y otras nos conocemos, otras no, pero bueno, es una buena oportunidad también para conocer. Ok, dentro de esto es que no está entendido. Ya está más fácil, aunque se entiende. Ok, ahora esto. No sé si lo que hace que pasa en el escritorio. Espero que no la felicidad. Gracias, María. ¿Qué es eso? Hola, ¿se me escucha? Sí. Bien, veo que va llegando más gente, sois puntuales, eso está bien. Alicia, Amanda, buenas tardes, buenos días. Florencia, no sé si te había dicho algo, Silvia, Valeria, en fin. Silvia desde Canarias, muy bien, una hora menos en Canarias con respecto a la península, porque aquí estamos de muchos países, estamos de Perú, de Argentina, de México, obviamente, España, tanto de la península como de las Islas Canarias. Concordia. Alicia desde Concordia, Argentina. Muy bien, Alicia, encantado. Silvia, ¿qué tal? ¿Estás con Adelaida, con Mamen y con Dori? Saludos para todas. Saludos. ¿Por qué no puedo pagar? ¿Por el febrero? Si bien no he podido oírte, ¿escucháis? Ahora mismo tenéis todas y todos los micrófonos activados. Pero los tenéis que activar vosotros también, arriba, a donde está el icono dibujado que hay un altavoz y al lado hay un micrófono, desplegar esta opción y darle a activar mi micrófono. ¿Cómo subo mi PowerPoint? Sí, pues
Si queréis, podemos ir subiéndola. Mira, ahora vamos a detener esta pequeña presentación con algunas recomendaciones. Vamos a quitarla y así subís ya vuestro PowerPoint. ¿Os parece bien, Papusa? Sí. Pues ahora ¿estáis viendo? Compartir mi pantalla. ¿Lo veis? Papusa, en la flecha, dale en la flecha que está aquí abajo y allí seleccionas compartir documento. Ya. ¿Se nos oye? Se oye perfectamente. Sí, Hola, Clara. Hola. Hola. Pero se oye. Pues imagínate lo que es. Vale. ¡Ah, Papusa! ¡Hola! Creo que es Pilar, ¿no? La vieja de la Papusa, ¿quién fue? Mamen. Hola, Papusa. Hola, Rocío. Soy Luli. Bueno, si os parece bien, vamos a ir empezando. ¿Os parece bien? Y ya si falta alguien, se irán incorporando poco a poco a la reunión, a la conversación. ¿Os parece correcto? Sí. ¿Sí? O sea, ya no te está viendo todavía. Sí. Oye, celebré muy guapo los tres, a Josep, a Rocío y a Papusa. Chiquitito pero muy guapo. Gracias por venir, Carlos. Rocío y Papusa normalmente son guapas. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar ya, como digo, si os parece, ya la gente se está incorporando. Muchísimas gracias a todas y a todos, algunas y algunas ya nos conocíamos, otras no. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Hoy inauguramos en Humans en Red pues, esta especie de ciclo de videoconferencias con personas de Latinoamérica, todas hispanohablantes, Latinoamérica y España. Y tenemos el honor de hacerlo pues, con Rocío y con Papusa. No voy a Además, entonces les tenemos una sorpresa, está aquí también Paco, que es otro de los miembros de Canal. estupendo. Hola. Hola, Paco. Esto es un regalo entonces, ¿eh? Un regalo, sí. Pues, Rocío, Papusa y Paco son algunos de los responsables del Instituto Cananquil de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Es un instituto de posgrado donde imparten diversos másters y cursos de posgrado y donde son responsables también de la certificación internacional en prácticas colaborativas para el estado de Yucatán. Y también para en estos momentos, pues junto con nosotros, con Humans en Red, estamos
asociados y estamos impartiéndola también aquí en España a través de internet y con encuentros presenciales. No hace falta que me extienda mucho más en la presentación, lo mejor es aprovechar el tiempo. Sí, simplemente deciros pues, que es un gran honor contar con vosotras, como contaremos próximamente con otros grandes profesionales de toda Latinoamérica. Y nada más, vamos a cerrar los micrófonos para evitar ruidos ambientes. Dejamos solo abiertos los de Rocío, Pacusa y Paco, y la cámara web de ellas también y de ellos. Y bueno, sobre la marcha ya nos dicen cómo enfocan esta conversación y ya, bueno, tenéis si queréis hacer alguna pregunta, nosotros estamos pendientes y si procede, pues ya si alguien quiere hacer un comentario de viva voz, pues también activaremos los micrófonos en su momento. Adelante pues, muchísimas gracias y a disfrutar de este rato de conversación. Adelante. Gracias. Bueno, nosotros estamos acá en Mérida, Yucatán, como decía Joseph, está Pacusa Molina, está Francisco o Paco Vadillo, mejor conocido como Paco Vadillo, y bueno, yo, Rocío Chaveste, quienes somos parte de Cananquil, del Instituto Cananquil, como decía Joseph, somos un instituto que tenemos en estos momentos 3 maestrías, una en psicoterapia, la otra en parejas y familias y la otra en adicciones. Y asimismo también somos parte de los maestros tutores en el Taos Institute, que es un instituto a nivel internacional, en donde nos agrupamos diferentes personas que trabajamos en todos los ámbitos que tiene como paraguas la posmodernidad y el socioconstruccionismo. Tenemos también el certificado de prácticas colaborativas que en este momento estamos compartiendo con Humans en Red y donde ha sido una experiencia creo que muy enriquecedora, que allí algunos de los que están presentes por ahí han estado, hemos compartido experiencias y hemos aprendido los unos de los otros, porque finalmente las prácticas colaborativas tienen que ver con esta idea. Ahora sí. Bueno, queríamos como empezar antes que nada como construyendo la agenda. Siempre nosotros partimos de que el trabajo que nosotros hacemos, ya sea en comunidades, en terapia, en escuela, en coaching, en investigación, en cualquier ámbito donde nosotros trabajamos, siempre trabajamos compartiendo y siendo como socios conversacionales en el trabajo que nosotros hacemos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber qué es lo que ustedes esperarían el día de hoy de esta reunión. Si pudieran como decirnos como brevemente, independientemente de lo que nosotros tengamos preparado, siempre es importante ir construyendo juntos la agenda en el trabajo que hacemos cotidianamente. Entonces, si hay alguien que tenga algún interés en específico el día de hoy, agradeceríamos muchísimo nos los hagan saber. De esta manera vamos construyendo juntos en la conversación, en escucha y en el hablar la agenda. Entonces nos gustaría como escuchar qué es lo que ustedes esperarían el día de hoy rapidísimo sobre qué les gustaría saber de las prácticas colaborativas y cuáles son las ideas que tienen. Joseph. Joseph. No sé si abrimos micrófonos sí. o... Sí, a ver, tenéis abiertos los micrófonos. Hay quien lo tiene cerrado, podéis abrirlos y hacer comentarios, responder a la propuesta que os hace Rocío. ¿Quieren saber algo en especial? ¿Alguien que quiera proponer algo? ¿Qué se diferencia? Ok. Silvia dice,
presentado nuestro proyecto de tesis. Nos preguntamos cómo presentar y defender en un marco académico este tipo de investigación dialógica. Investigación, ok. ¿Alguna otra cosa? Si quieren escribir, y entonces lo vamos nosotros intercalando con lo que... Hola. Es que no sabemos. Sí, se les escucha. ¿Quién habla? Habla Silvia. Hola. Hola, ¿qué tal? Aparte de la duda que hemos planteado por escrito, también nos gustaría poder conocer mejor y diferenciar mejor los matices que tiene la investigación cualitativa desde un punto de vista de la investigación Brown-Selway y por otro lado la dialógica, ¿no? ¿Qué matizaciones tiene un enfoque y otro? Ok, gracias Silvia. César está preguntando, quisiéramos saber en qué se diferencian de otros enfoques. Ok, gracias César. Creo que hay alguien que esté escribiendo. Vamos a esperar esto. Danilo, psicoterapia, tipos de preguntas y formas de preguntar. Perfecto. César está escribiendo. Entonces, esperamos esta pregunta. Quisiéramos saber, Danilo, psicoterapia, tipos de preguntas. Sí. Ok, formas de preguntar. Ok, hay alguien más que esté escribiendo. Y bueno, lo que podemos ir haciendo es que en la medida en la que vamos avanzando, la propuesta que nosotros tenemos, entonces en ese sentido vamos a ir contestando sus preguntas, si no al final una por una responderemos. ¿Cómo se puede aplicar a contextos educativos? Gracias, César. De nada. Ok. Bueno. Empezamos con los términos generales. Vamos a empezar con los términos generales y vamos incorporando un poco, si tienes alguna idea más acerca de esto, por favor. Entonces vamos a empezar. Ok. ¿Qué es el enfoque colaborativo? Primero, ya antes que nada, tenemos que partir de que el trabajo que nosotros hacemos dentro de las prácticas colaborativas y el enfoque colaborativo con el que nosotros trabajamos es un cambio ideológico respecto a la forma en la que pensamos en el lenguaje y en el conocimiento. Ahora, ¿esto dónde está inscrito? Está inscrito dentro de la posmodernidad. La posmodernidad es un paradigma, esta manera de estar en el mundo, que viene a hacer una crítica precisamente a la modernidad. Y a la modernidad me estoy refiriendo a las verdades absolutas, a cuestionar la objetividad, a este tipo de cosas. Y entonces, a la hora de que se viene todo este cambio paradigmático hacia la posmodernidad, se empiezan a generar toda una serie de posturas filosóficas que empiezan a cuestionar toda esta idea del positivismo en general. Y desde ahí es de donde nosotros partimos para el enfoque colaborativo. No sé si hay algo más interesante de pensar así, ¿no? Sí, también suele pensar en la posmodernidad como algo que cuestiona la posición de superioridad del conocimiento, no precisamente el contenido del conocimiento, sino la posición de superioridad del conocimiento para expresar que llamar el científico sobre otro tipo de este cambio surge de manera natural una postura filosófica o forma de ser de este cambio de la posmodernidad, de la modernidad a la posmodernidad. Y de este surge precisamente una manera de relacionarnos y de conversar, que incluye una forma de pensar con, hablar con, actuar con y de responder con las personas con quienes nos reunimos en nuestras actividades profesionales. Ahora, ¿qué significa esto? Creo que es algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en la escuela, con esta pregunta que hacía César, ¿no? Nosotros trabajamos desde construir precisamente la agenda, y esto es hablar con, trabajar con, responder con. No es yo te respondo
desde dónde, desde esto, de donde todos de alguna manera somos expertos de nuestra vida, en lo que hemos hecho, en lo que sabemos, y desde ahí aportamos al conocimiento lo que cada uno de nosotros sabe. ¿Sí? Entonces, de esta manera nuestro trabajo es siempre con el otro. De esta manera nos convertimos en socios conversacionales en el momento en el que estamos en la terapia, y en donde juntos vamos construyendo una nueva realidad, una nueva forma de estar en el mundo en el momento en el que estamos conversando. Lo mismo hacemos en clase, en la investigación, en la comunidad, en todos los ámbitos donde trabajamos. Nosotros no nos ponemos como los expertos o los que deberíamos de saber qué es lo que se tiene que hacer, sino más bien, creo que en algo sí somos expertos, es en generar el espacio conversacional para que se dé esta construcción de conocimiento. Okay. ¿Dónde están estos contextos? O ¿desde dónde partimos nosotros, como estábamos hablando? Desde la posmodernidad, desde la construcción social y desde la hermenéutica. Y bueno, desde la posmodernidad sería la gran sombrilla, la construcción social, que es la manera en cómo pensamos que se construye la realidad en el lenguaje. No es lo mismo cómo se va construyendo juntos, por ejemplo en la terapia o en el salón de clase o en la comunidad, con ideas o nuevas formas de entender cómo estamos mirando lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando. Y por el otro lado está la hermenéutica, que es una búsqueda de significados en la que nuestras preconcepciones van a influir sobre las interpretaciones y traducciones. ¿Sí? El proceso de búsqueda en sí mismo crea significados en el momento en que estamos entrando en diálogo o estamos indagando mutuamente con uno mismo y con otras personas. No sé si quieren ampliar esto. Que es hablar de los contextos, que son los contextos que informan lo que estamos diciendo. Buscamos entender el contexto que informa lo que dice la persona con la que estamos trabajando, y también nosotros hablamos o estamos un poco a hablar sobre el contexto que está informando lo que estamos diciendo. Aquí abajo hay una pregunta de César donde dice: ¿cómo asume el epíteto de relativismo que se le suele atribuir? Si nos sentimos cómodos con eso. Pues creo que es un enfoque relativista, que es relativista moderado, al ser una postura que habla de conocimientos locales sobre realidades locales. Es importante hablar de no de relativismo en Francia como el epíteto. ¿Qué es epíteto? Nuestra realidad. El nombre que se pone algo. Nombrar algo. Un epíteto es un nombre. Por lo tanto, su realidad local sí se reconoce como relativa a los contextos. Y a mí lo que me hace sentirme cómodo en este sentido es que las verdades tienen una validez histórica. Es decir, la validez ya es en función de la historia de la comunidad, de la historia de la realidad local que compartimos, y ya no se la podemos atribuir a que aparece porque es un conocimiento científico y tal vez aunque no está dentro de nuestra cultura de donde estamos. Creo que el conocimiento sí tiene una validez, pero la validez es local. Que para mí, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? En que dejamos de pensar en que hay las grandes ideologías, las grandes verdades absolutas, sino que las contextualizamos y estamos hablando y siendo lo suficientemente públicos como para decir, bueno, desde aquí y desde este contexto, desde donde nos estamos moviendo en la creación del lenguaje local, donde nosotros estamos hablando y estamos haciéndolo, es esto.
Y esto nos lleva precisamente efectivamente a algunas críticas de que pareciera que nosotros no tenemos una posición, y creo que tenemos una posición, nada más hay que ponerla. Antes te puedes acercar un poco más a la pantalla, te puedes acercar cuando tenemos, sí tenemos una posición, por supuesto. El chiste de esto es no dejarla de exponer, no dejarla de hacerla pública, sino hacer público. Mi posición es que te voy a hablar desde aquí. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece como muy sencillo, que tiene que ver con que si yo soy mamá de alguien, le voy a decir las cosas de una manera, pero si soy amiga de alguien, te las voy a decir de otra manera, y el contexto es diferente. Y no significa que lo que esté diciendo esté bien o esté mal, sino significa que el contexto es diferente. Y es la manera en como nosotros consideramos cómo vamos construyendo cotidianamente el conocimiento. Y por supuesto que tenemos una posición política, por supuesto que tenemos una posición frente a la vida, y bueno, simplemente la hacemos pública, hacemos clara desde dónde estamos hablando. Por el otro lado, tenemos como premisas básicas que está el conocimiento, que es verdad, realidad, ser experto, o sea, desde donde estamos toda la verdad, la realidad del ser experto está construido lingüísticamente, y su desarrollo es un proceso que se construye comunalmente, se construye entre todos, y me refiero entre todos, y se construye entre todos desde donde, si estamos en una familia, con una familia trabajando, en una comunidad o en un salón de clase, estamos construyendo juntos cómo se va dando una clase. Y porque voy a poner un ejemplo con esto, ¿no? Si estamos en clase, en el momento en el que las preguntas están viniendo, nosotros estamos modificando lo que estamos diciendo, porque no estamos nosotros casados con la idea de que, bueno, tenemos que decir A, B, C o D, sino se va construyendo desde ese momento con ustedes esta idea y esta manera de la manera como lo estamos haciendo. Y en cuanto al lenguaje, pero que viene en el salón de clase hay otras voces que entran, que no son solamente las voces del estudiante, del maestro, porque al leer otros textos, al leer un video o al escuchar una canción, son otras voces que entran en la construcción de ese conocimiento y lo van modificando. Lo que pasa es que muchas veces privilegiamos más la voz del estudiante o del maestro o del libro, pero en realidad es siempre una construcción polivocal. El conocimiento se va construyendo a partir de una multitud de voces que van participando, ¿no? Y bueno, en el lenguaje precisamente no nada más es el verbal, sino también el no verbal y la manera en que nosotros hablamos acerca de las cosas, ¿no? Y es el vehículo primordial a través del cual construimos, describimos, le damos sentido a nuestro mundo y además obtiene su significado a través de su uso. Y en este sentido creo que algo importante es cuando yo digo una cosa, realmente lo que le da significado es la manera como cada uno de ustedes me entiende. Y entonces en ese sentido viene el que estemos haciendo hermenéuticamente esta conversación en donde se va dando estos giros conforme vamos nosotros construyendo el conocimiento. ¿Ok? En cuanto a las relaciones colaborativas, ¿cómo será? Es una forma particular de ubicarnos para hacer, actuar y responder con la otra persona, que le invita a involucrarse en una actividad compartida y una investigación mutua y acción conjunta. Esto que platicábamos, si yo digo una cosa, la manera en como ustedes me escuchan le da sentido a lo que yo dije. ¿Sí? Y tiene que ver también, por ejemplo, aquí con Bergen, ¿no? De que habla de que la construcción social se manifiesta en la acción conjunta, ¿no? En la acción, pero hay una palabra que usa que se me acaba de ir, cuando me dice conjunta se me acuerda. Coordinada. ¿No? Sí, entonces nos vamos coordinando y esto es donde va adquiriendo diferentes significados.
¿Quieres anexar algo más de esto? Sí. El término colaborativo se usa estamos hablando de procesos educativos. Anderson, ella lo usa entendiendo colaboración o sustenta la idea de colaboración. ¿Conoces escuchar? Así decía que el término colaborativo se sustenta en el proceso dialógico que se establece. ¿Escucharon a Paco? ¿Mejor? Ok. Las respuestas de las personas que están conversando juntas crean el contexto de su relación. Estamos construyendo un lenguaje local en los diferentes ámbitos donde vamos trabajando. Y voy a poner otro ejemplo. En algunos casos nosotros somos maestros, supervisores, terapeutas de algunos de nuestros alumnos. Y entonces, en ese momento, nosotros, dependiendo del tipo de conversación que tenemos en los diferentes contextos, pues entonces se crea un ambiente o un espacio totalmente diferente. Y podemos ir creando contextos en función de las relaciones que establecemos con los estudiantes y en cada lugar donde nosotros nos desarrollamos una conversación con ellos. Es una relación en la que las personas se conectan y creamos juntos, nuevamente a través de un lenguaje local, y una actividad social en la que todos los involucrados sentimos que participamos, somos dueños del proceso. Creo que esto es fundamental, ya que, sobre todo, por ejemplo, en la terapia lo que nosotros hacemos es que nos somos, al ser socios conversacionales, somos parte y corresponsables del proceso. No es yo soy la responsable del proceso que está teniendo una familia o que está teniendo un salón de clase o una comunidad, sino soy una voz más dentro de este proceso. Y en la investigación es exactamente lo mismo, ¿no? Porque el investigador no es más que un facilitador de un proceso de indagación. Entonces, aún en el momento de presentar resultados, entre comillas, lo que estás presentando es una descripción, una serie de voces que han participado en la construcción de ese conocimiento, ya sea personas que entrevistaste, textos que leíste, reflexiones que tuviste, conversaciones, es decir, aún en la investigación, la autoría no es univocal, es polivocal, ¿no? Y además es muy importante el proceso, o sea, es muy importante la historia. En el caso de la investigación, no solo describir lo que se ha dicho, sino cómo ha sido la historia en la que esto se ha articulado para darle el contexto exactamente y que el sustento entonces de esa información sea local e histórico y contextual. Exacto. Ok, Jalín dice que los problemas no se resuelven, sino que se disuelven en el lenguaje. Entonces, creo que esto es algo de lo que para nosotros dentro de la terapia y el trabajo comunitario y demás, pues nosotros es lo que hacemos, no es que tratemos de resolver situaciones, sino si se creó y se construyó el problema en el lenguaje, entonces se puede disolver en el lenguaje. Y esto es lo que vamos haciendo constantemente en la manera en la que vamos trabajando en supervisión, en la clase, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos. Y Schotter, es quien habla precisamente acerca de poética social y está muy cerca de Harlene Anderson, de Harry Willishan, dice, no para solucionar lo que se había visto como
problema, sino para desarrollar a partir de nuestras reacciones nuevas maneras de proseguir que sean socialmente inteligibles, en las que los viejos problemas se vuelven ya irrelevantes. Se puede decir que los problemas se dejan atrás, está preguntando César. Yo no diría necesariamente que se dejan atrás, comienzas a verlos de diferente manera. Es decir, el hecho de que una mujer haya sufrido una violación no va a cambiar. El hecho está ahí. Ahora, ¿cómo lo miras y cómo te aproximas a eso? Es lo que puede cambiar. Lo puedo ver como víctima y victimizar y decir que esta persona ha sido victimizada. Claro. Lo puedo después, es decir, hay una serie de interpretaciones que yo le puedo dar a un problema. Y es problema en cuanto significa un problema para mí. Por ejemplo, el fumar para mucha gente no es problema. Y por lo tanto continúa fumando. En el momento que se le convierte en un problema, tal vez dejarán de fumar o empezará a verlo de otro lugar. Es decir, el problema se convierte en problema en el momento en que decidimos que es un problema, ya sea la comunidad, la persona, etc. Pero se disuelve dentro de la conversación en el momento en que nos paramos desde diferentes lugares a mirar el hecho. Sí, que se resignifica y por lo tanto empieza a verse con más posibilidades, ¿no? Se empiezan a ver cosas que uno no había visto antes, que el problema no desaparece, sino que se disuelve. Se disuelve la dificultad. Ok, hay una pregunta aquí que hace Marvin y dice, trabajo en un contexto moderno con médicos, prestadores y pacientes de trauma que vienen a recuperarse y volver a tener una vida normal. Se espera de mí el saber de experto en la terapia y en los informes, por supuesto. Eso influye en el modo en que puedo pensar y las preguntas que puedo formular cuando trabajo fuera del instituto. ¿Qué preguntas o qué piensan que me podría ayudar a resolver, a volverme generativa cuando ese contexto me coloniza? En otras palabras, cuando me siento responsable de la persona, que la persona no sufra más. Y perdón, Marina, no sabía que eras Marina, nada más leía tu correo de Marina. Ok, Marina, creo que uno de los grandes retos a los que nos hemos nosotros enfrentado precisamente es en el trabajo con las instituciones, y sobre todo la de salud mental en un momento dado. Y no solamente nosotros, creo que todos los que trabajamos con estas ideas ha sido todo un proceso donde rompes o cuando nos cuestionan la parte de la parte de toda esta parte de la ciencia o del conocimiento médico. En este sentido, creo que es importante saber que la manera como nosotros trabajamos en estos ámbitos, bueno, la voz del médico, por ejemplo, moderno, es una voz más, pero creo que existen otras voces que nosotros invitaríamos, Marina, a que participen, como puede ser la del propio cliente, la de sus familiares, del propio paciente, la de sus familiares, o de otros médicos o terapeutas que pudieras tú incorporar en estas voces. De hecho, hay algunos trabajos, como está el de las colegas cubanas, en donde ellas son psiquiatras y trabajan en un hospital psiquiátrico en Cuba, en donde ellas trabajan desde esta postura, trabajando por ejemplo, con pacientes diagnosticados con psicosis, por ejemplo. Hay otro ejemplo que podría darte, que está Sabine Katz, por ejemplo, que es una colega muy cercana de John Schoffer también, y en donde ella trabaja en Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard, en donde ella trabaja es precisamente poniendo en conversación a los médicos con los pacientes y con los administrativos, y ella facilita un proceso en donde vayan entendiendo que existen muchas experteces. Nosotros aquí
aquí en Mérida tenemos un trabajo muy interesante en diferentes lugares, en donde precisamente la idea es cómo respetar, por supuesto, el discurso médico como un discurso más, pero no es, ¿sí? No es el único discurso, son muchos más. Entonces, ¿cómo poder invitar a todas esas voces a participar en este proceso? Marina, no es fácil y nos ha llevado mucho tiempo, pero creo que cuando menos para nosotros ha sido muy satisfactorio el poder partir desde este conocimiento, el partir desde esta idea y nos hemos encontrado con muchas sorpresas y ha sido, creo que, exitoso el trabajo que se ha hecho desde la voz de los clientes, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, espero, Marina, que haya quedado. Espero que algunas de las preguntas yo he estado apuntando, por ejemplo, el concepto de la autoridad en Schotter, ahora la pregunta del poder que viene de César. Yo creo que, no sé cómo piensas que podamos ir, si vamos respondiendo a las preguntas y en el contexto de la presentación o cómo continuamos. Por ejemplo, esta de Schotter es como muy puntual. Igual la del poder. Y además es igual o diferente a como lo hacen los diferentes narrativos, es diferente, César, pero bueno, eso lo platicamos. ¿Qué piensan que tengamos que hacer? Nos vamos respondiendo preguntas, terminamos la presentación. ¿Cuánto tiempo tenemos en total, Sara? A ver, ¿qué disponemos? Desde que dejamos en 1 hora y media, un poco más, arriba, abajo, como quieran. Ok. Entonces tenemos todavía como 1 hora. Entonces podemos ir respondiendo o qué parece, o continuar y luego respondemos las preguntas, las voy anotando. Pero las que no han sido la presentación, ok, para responder preguntas. Ok, me parece muy bien. Gracias, Florencia. Entonces, una pregunta básica que nosotros nos hacemos es ¿cómo pueden los profesionistas invitar a sus clientes a tener los tipos de relaciones y conversaciones que les permitan a todos los participantes tener acceso a su creatividad y desarrollar posibilidades donde éstas parecían no existían? Entonces, esta es una pregunta que nos vamos haciendo constantemente. Esto me lleva un poco a una pregunta en un principio, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué tipo de preguntas hacerlas? ¿Cómo hacerlas? Y creo que tiene que ver con esta idea de invitar a nuestros clientes a tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de relaciones, en donde podamos ir construyendo en la medida en la que vamos aportando nuestra expertise. ¿Okay? Entonces, creo que por ahí va. No sé si en algún momento quieren, por favor, participar. Nosotros siempre hablamos de que es una postura filosófica. No es un método, no es una técnica. Y esta sería una de las diferencias que César pregunta con otros enfoques. Claro. Es la parte fundamental. Por eso hablamos de prácticas colaborativas y dialógicas que se pueden aplicar los mismos principios en cualquier ámbito en el que trabajas y te desarrollas. Y creo que esta es una diferencia fundamental con otras, ¿no? Que eso es lo que nos preguntaba César. Y por el otro lado, es una postura, una actividad y un tono que refleja una forma de ser en las relaciones, conversaciones con la gente, que van incluyendo una forma de pensar, en hablar con y responder con las otras personas. Es una manera de estar en el mundo, de ser, y va siendo un proceso. Yo creo que algo importante para nosotros es no es que ya hayamos llegado a ser colaborativos. Este es un proceso que se va dando siempre. Si pensamos que ya llegamos y somos colaborativos, es que ya dejamos de serlo. Siempre es tratar constantemente de ser colaborativa, de ser relacional. Y ese es el trabajo continuo
aprendizajísmo continuo en cada momento de lo que nosotros hacemos, en cada conversación que nosotros tenemos. No es que ya seamos colaborativos, es irnos transformando, que aquí hay una diferencia precisamente con cambiar. Si yo cambio, me muevo de un lado al otro, ya cambié. Y lo que nosotros hacemos es invitamos a la transformación que se va dando en la medida en la que vamos conversando o vamos construyendo con nosotros. La postura es una postura que comunica al otro, que es un ser humano único, no una categoría o tipo de persona que aquí tenía que ver con las etiquetas, con los diagnósticos, etcétera, ¿no? Que es reconocido, apreciado y que tiene algo que decir y que merece ser escuchado, porque finalmente son expertos en su vida y son expertos en la manera en cómo están desarrollando lo que están haciendo, independientemente de que lo estén haciendo bien o lo estén haciendo mal, según cada quien. Y eso es muy interesante, ¿no? Que a veces pensamos, y de esto lo pienso desde el enfoque sistémico, cuando es disfuncional es porque no tiene una estructura como la que esperaríamos que tengan. Pero bueno, ¿quién dice que esa es la estructura correcta? Entonces, ¿qué cosas nos tendría que decir esta familia? ¿Qué cosas nos tendría que decir esta comunidad? ¿Qué hace y cómo lo hace? Y aprender de ellos. Y nosotros facilitar ese proceso. Si creemos en esto, podemos conectarnos, colaborar y construir con nosotros. Para nosotros esto es importante. Ellos son los expertos y nosotros, junto con ellos, vamos indagando diferentes cosas con las cuales nos podamos ir moviendo hacia otros lugares que a ellos les pueda ser mucho más cómodo ir. ¿Cuáles serían los elementos de la postura filosófica? El cliente es el experto, es decir, el cliente es quien nos va a enseñar a nosotros los profesionales sobre su vida, sobre sus contextos, sobre los contextos que informan lo que nos está diciendo. Y nosotros en ese momento aprendemos del cliente sobre su propia vida. El profesionista es experto en la facilitación del proceso. O sea, nosotros vamos a ser los responsables de crear el proceso dialógico, de crear un espacio donde la conversación dialógica, donde una conversación donde todos tengan el mismo valor, pueda ser posible. Somos compañeros o socios conversacionales, es decir, tanto el profesionista o los profesionistas junto con los usuarios o con los clientes, nos volvemos socios en la conversación, es decir, vamos a ser responsables de aportar en el mismo nivel de importancia algo al mismo proceso. Ahorita tal vez podemos hablar un poco sobre el concepto de poder. ¿Qué querías, César? Sí, la postura de no saber es uno de los elementos centrales en el trabajo de Handy, que surge precisamente de la conversación que ella establece con sus clientes, y de ahí es que ella obtiene de ella y Harry Wilson, ¿no? El no saber. ¿Qué significa el no saber? Significa no que el profesionista es un ignorante, sino significa que el profesionista no sabe sobre la vida del usuario, de la persona del cliente, de la persona que consulta. Y por lo tanto tiene que ser un aprendiz de eso. También significa que el conocimiento que el profesionista tiene no es superior al conocimiento que el cliente o que el usuario trae. Y esto está relacionado con el asunto del poder, ¿no? En un esquema moderno, tradicional, los profesionistas somos superiores a quien nos consulta. Nuestro conocimiento es superior porque tiene una base científica. Y por lo tanto, nosotros ocupamos una posición de poder y nuestro lenguaje tiende a menospreciar o marginar el lenguaje de nosotros. Desde la postura de no saber, este conocimiento que nosotros tenemos como profesionistas es un conocimiento válido en cuanto que puede ser útil, pero no es superior al
al que trae clientes o a otros tipos de conocimientos que no son considerados científicos. Y yo creo que precisamente esta postura de no saber, como tú dices, es central en las prácticas colaborativas y dialógicas, rompe precisamente las categorías de poder jerárquico, Sí. porque valida todos los conocimientos como aportando a la co-construcción conjunta de un conocimiento o de un significado compartido, en la cual nadie es el dueño de ese saber, sino el saber se convierte en un saber comunal. Y esto creo que es lo que yo le llamaría lo más político de lo que hace Jacqueline Anderson, y que ella, creo que no existe uno o dos artículos donde habla del aspecto político de su propia postura filosófica, ¿no? Precisamente Rocío y Salija Baba y yo estamos escribiendo un artículo sobre precisamente dónde se encuentran los aspectos políticos de la postura colaborativa. Además, pensando un poco también en la terapia, ¿no? Y creo que esto es algo interesante. Yo siempre digo, y lo digo de broma, y no es broma, de todas maneras los clientes van a hacer lo que quieran. No van a hacer lo que nosotros les digamos, afortunadamente, sino que el cliente va a terminar haciendo lo que quiere. Lo que nosotros hacemos es abrir posibilidades y a través de una conversación en donde abrimos o generamos preguntas reflexivas, nos vamos invitando a que vayamos construyendo posibilidades. El cliente va a determinar qué es lo que quiere, puede y desea hacer, que pareciera como que dentro de la postura moderna, lo que el terapeuta, el maestro, el investigador va a hacer es los usuarios o los clientes lo que van a hacer lo que el maestro dice, lo que el terapeuta dice. En realidad, afortunadamente no lo hacen. Hacen lo que ellos pueden hacer, como lo pueden hacer y desean hacerlo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con, por eso esta idea de ser públicos, ¿no? Finalmente, yo como terapeuta, si tengo algo que me está rondando en la cabeza, por ejemplo, necesito hacerlo público y preguntarle a mi cliente si esto puede ser importante o no. Puede ser que diga que no sea importante, puede ser que no, que diga que no es importante, y está bien, porque si no podríamos pensar, como también dice Jacqueline Anderson, que me encanta, dice, bueno, nosotros pensamos que hay clientes que son resistentes, dice Javi, yo no conozco ningún cliente resistente, pero sí conozco terapeutas resistentes, ¿no? Y habría que pensar, porque entonces estaríamos pensando que nosotros sí sabemos sobre la vida de los otros. Por otro lado, aquí está, ¿qué tipo de preguntas? O sea, nosotros cuando hablamos de preguntas reflexivas, ¿desde dónde hablamos? Desde Tom Anderson, desde Jacqueline Anderson, y porque todavía Carl Tom es similar, y todavía tiene de alguna manera una postura como mucho más directiva y va a saber hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer, y las preguntas que hace las lleva hacia un determinado como la narrativa, que también sería la diferencia. Como la narrativa, en la narrativa efectivamente las preguntas que se van haciendo tienen un orden hacia dónde se encuentra recepción, hacia anclar, hacia ensanchar la narrativa, de construir la historia dominante y plantear las historias alternativas. Y de ahí a lo mejor externalizar, pues tiene todo un método o una manera de hacerla. Lo colaborativo no. Hay una diferencia en donde la idea es precisamente esto que tiene que ver con la curiosidad, con saber, o sea, quiero saber más de ti y no estoy partiendo de que ya sé a dónde va. Esta señora es muy dominante, por lo tanto el hijo tiene una disfunción en la familia, qué sé yo, ¿no? No, quiero entender un poco más, quiero saber más, y a partir de ahí vamos a ir a través del lenguaje deconstruyendo y reconstruyendo
construyendo nuevas historias, nuevas narrativas o discursos que permitan como ir moviéndonos de un lado a otro. Tenemos la parte de la transformación mutua, que tiene que ver con esta idea que nosotros hablábamos desde un principio, donde nos estamos transformando mutuamente, donde no solamente yo, profesional, voy a hacer que tú te transformes o que tú cambies. Creo que si nos ponemos desde esta postura filosófica, nos estamos transformando juntos, así como somos socios conversacionales, nos estamos transformando. Y en cuanto a la tentatividad, que también tiene que ver con esta manera en donde tiene que ver con el no saber o el no conocer, en donde tengo que ser muy tentativa en el momento en el que hago mis preguntas, hago mis comentarios, como invitando a querer saber más siempre. Y una pregunta tentativa pudiera ser, bueno, ¿qué cosas crees que están sucediendo en tu familia que te hacen sentirte de esta manera? ¿Desde qué lugar me estás haciendo esta pregunta? ¿Cuáles fueron las ideas que vinieron atrás ¿qué hay atrás de esto? ¿Cuáles son las ideas que te informan acerca de esto? Etcétera, ¿no? Entonces, estos son los elementos de la postura filosófica. Por supuesto, es todo un proceso de ir aprendiendo, de ir haciendo, no es así como de fácil como lo estamos diciendo, sino simplemente es un momento en donde nosotros queremos compartir con ustedes en general la manera en cómo nosotros lo hacemos y lo que estamos, y lo que hemos María me preguntaba que cómo se puede sentir un poco más tranquila respecto a los conseguir el resultado adelante. Para mí, una cosa que me hace sentir tranquilo es el concepto de no saber y el concepto de curiosidad. O sea, me hace sentir tranquilo porque sé que mi trabajo tiene que ver con entender más al cliente, poderle darle más voz y más voz a las voces que él tiene, ¿no? A las conversaciones que él ha tenido respecto a lo que me está contando del contexto, y simplemente ser curioso respecto a eso. Ese es mi trabajo. Con ese trabajo es como yo voy estableciendo un proceso colaborativo. Para ella viene una pregunta de Silvia, ¿no? ¿Cómo facilitamos el proceso? Y creo que tiene que ver un poco con esto de el diálogo, precisamente porque no es una técnica. Hablamos de ciertos lineamientos, es decir, cómo estableces conversaciones, qué cosas tienes que prestar atención. Pero no hay, como decía Rocío, que en la narrativa hay como un orden en el que tienes que ir. En lo colaborativo y dialógico no existe. No, y bueno, precisamente escuchar, oír y hablar, crear espacios conversacionales y relacionales es lo que hacemos, que sería para invitar al diálogo, de respetar al otro. ¿Y en qué sentido respetarlo? Pues porque ¿cómo voy a decirle yo a alguien que lo que tiene que hacer es esto si ni siquiera puedes meter lo mejor para esta persona? Su cultura, su religión, su posición, no lo sé, ¿no? Entonces, yo no puedo partir de que sé lo que el otro tiene que hacer, sino tengo que saber qué es lo que él quiere, puede y además está dispuesto a hacer y cómo se está moviendo hacia donde quiere moverse. Por otro lado, es escuchar generosamente al otro. Y escuchar me refiero a que el cliente, al ser el experto, queremos saber más, simplemente a veces hay que hacer preguntas para que el cliente vaya construyendo junto con las preguntas esta nueva forma de estar a partir de la pregunta que se hace, ¿no? Responder con el otro no es simplemente responder lo que yo creo que tendría que hacer, sino juntos ir